lesiones hepáticas. Por supuesto, el ultrasonido, que es el que detecta muchas veces las lesiones asintomáticas, y usualmente después del ultrasonido viene el TAC, y muchas veces pedimos TAC de primero una vez en pacientes cirróticos, ¿verdad? O pacientes que tienen alto riesgo para tener alguna lesión hepática neoplásica. El TAC es muy útil tanto para detección en tamizaje como también para caracterización de lesiones ya encontradas por otro método de imagen. Además nos sirve para hacer el estadiaje y para hacer intervencionismo y seguimiento. Perfecto, de ahí se unieron los que están en guardia. Perfecto. Ahora sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver la estructura de la charla. Son dos charlas, el hígado con cirrosis y el hepatocarcinoma. En la cirrosis lo vamos a ver en otra charla más adelante, para poner más atención al hígado normal ahorita. Vamos a ver el protocolo de estudio, las lesiones más frecuentes y diferentes escenarios clínicos como práctica. La parte del protocolo de estudio me interesa muchísimo, que sepamos cómo reconocer que el TAC está bien, cuándo está limitado, para que podamos saber cuándo sí y cuándo no podemos hacer el diagnóstico. Entonces, bueno, hay muchas fases. Recordemos que la idea de inyectar el contraste es tratar de lograr ver la lesión diferente con respecto al resto del hígado, ¿verdad? Entonces, así como esa flor que se ve muy diferente al escenario que está atrás, a todo lo que la rodea, pues así queremos ver las lesiones de hígado. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de fases, porque el hígado tiene esta circulación doble, ¿verdad? Que tenemos una circulación portal de aproximadamente 70% del flujo sanguíneo y el 30% a través de la arteria hepática. Entonces, eso hace que el hígado tenga un comportamiento distinto a otros órganos. Y por eso, cuando estamos hablando propiamente del TAC de hígado, tenemos fases que tienen nombres como precontraste, fase arterial temprana, fase arterial tardía, fase venosa, fase hepática, fase portal, que en cada libro, en cada artículo le ponen diferentes nombres, fase de equilibrio, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tratar de simplificarlo y ver qué es el uso de cada uno. Este estudio de Foley fue ya bastante viejo, como en los 80s, y estableció, luego de la inyección de contraste intravenoso, varias fases, varias formas donde se iba opacificando los diferentes órganos. Un toquecito para correr. ¿Cómo hago para quitar esto? Bueno, no importa. Ahí se queda. Ok, ahora sí. Ok, aquí en rojo, esta línea roja corresponde a la opacidad en unidades Hounsfield de la aorta abdominal. Y esta otra que está como, ¿qué será este color? Como celestito, no sé, turquesa, es el parénquima del hígado. Entonces vean ustedes, aquí vamos en segundos y rápidamente vos inyectas el contraste. Recuerden que el contraste entra por una de las venas antecubitales y llega al corazón, y el corazón la dispara a la aorta rapidísimo. Y entonces la aorta hace un pico rápido del contraste y llega a estar muy, muy densa, su densidad máxima aproximadamente a los 25-30 segundos de haber inyectado el medio contraste. Esto va a variar mucho porque ahora, bueno, tenemos diferentes inyectores, hay de un cabezal, hay de dos cabezales. El técnico programa un caudal, que el caudal es cuántos mililitros por segundo le vas a inyectar. Puedes inyectar 1 mililitro por segundo, 5 mililitros por segundo. Después, medios de contraste hay diferentes tipos. Aquí casi solo manejamos el de 300, pero hay de 360. Hay diferentes concentraciones de medio contraste y las marcas también varían. Entonces, también depende mucho del tiempo cuando comenzaste a hacer el estudio. Entonces, también depende de la hemodinamia del paciente. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, puede variarnos todo eso. Pero en un paciente usual y con un caudal de aproximadamente 3 a 5 mililitros por segundo, pues generalmente a los 25 o 30 segundos vamos a alcanzar una opacidad máxima de la aorta y por lo tanto de las ramas arteriales, la rama, por ejemplo, el tronco celíaco, la arteria hepática. Mientras que el hígado se nos va a llenar de contraste. El contraste va a llegar al intersticio del hepatocito, que rodea el hepatocito. El contraste intravenoso que usamos en el TAC no entra a la célula del hígado, entra al intersticio, ¿verdad? Entonces se queda en el intersticio, rodeando las células hepáticas, y el hígado va a alcanzar su máxima densidad aproximadamente a los 60-70 segundos, ¿verdad? Que ese sería como el momento donde está el hígado pintado, que le llamaríamos una fase hepática o fase parenquimatosa o fase portal también, ¿verdad?
que sería más o menos a ese tiempo, a 70 segundos. ¿Por qué el hígado alcanza más tarde que la aorta? Porque, por supuesto, la aorta está conectada al corazón, le entra el medio contraste inmediato. El hígado, para poder opacificarse, tiene que llegarle la sangre con contraste, que llega por dos lados. Por la arteria, que es apenas el 30% de lo que va a nutrir el hígado, digamos, y por la vena porta, que es la que se encarga del mayor caudal, pero recuerden que la vena porta, para que se nos pinte, tiene que pintarse la arteria mesentérica, llegar al intestino, circular por la circulación pequeña, volver por la vena mesentérica y llegar a la vena porta para opacificarse el hígado. Y el otro lado es un poco más rápido, que es la vena, la sangre que va hacia el vaso, y el vaso lo circula más rápido a través de la vena esplénica, porque ambas, vena esplénica y venas mesentéricas, son las que nos forman pues el flujo de la porta y son las que van a opacificar gran parte del hígado. Por eso el hígado alcanza un tiempo más tarde su opacidad máxima. Y ya que ustedes se van imaginando que esto nos va a dar diferencias en las lesiones. Si una lesión está nutrida por la arteria hepática, pues por supuesto se va a pintar mucho más rápido, porque le va a llegar la principal aporte sanguíneo. Por ejemplo, estamos hablando de un hepatocarcinoma o una hiperplasia nodular focal, le va a llegar a través de la arteria hepática, o sea que va a estar pintado mucho antes que cuando esté pintado el hígado, ¿verdad? Y esa es la idea, de hacer tiempos diferentes en el TAC dinámico de hígado. ¿Okay? Entonces esta gente de Foley y colaboradores pues encontraron en el estudio que hicieron con pacientes, ¿verdad? Varias fases. De ellos les dieron mucha importancia a esta fase morada, que es la fase arterial temprana, que esa fase es muy importante para la parte anatómica, es como decir un angiotac. Luego esta fase verde, que le llamamos la fase arterial tardía, y que es la fase de las más importantes en un estudio dinámico de hígado. Y es, pues siempre tratamos de ver si quedó en una fase adecuada. Ahorita les voy a explicar cómo reconocemos una buena fase arterial tardía, y esto es bastante importante para este tipo de lesiones como el hepatocarcinoma y la hiperplasia nodular focal que les hablo. Si el TAC fue hecho muy temprano, puede ser que estas lesiones las perdamos. Entonces es muy importante esta fase arterial tardía. Y la fase que está en anaranjada, que es la fase del hígado, la fase parenquimatosa, que tenemos más o menos de los 60 a los 75 segundos para pintar el hígado aproximadamente. Entonces, estas son estas fases tan importantes. Y aquí tenemos una fase arterial temprana, que es una fase muy angio. Vemos que está solo pintada las arterias, la arteria hepática, la rama derecha y la aorta, ¿verdad? Se ve sumamente densa. Esta es una fase arterial tardía, que como les digo, es la fase que elegimos, es la fase que nos va a servir. Esta junto con la portal son las fases más útiles en un estudio dinámico de hígado. ¿Okay? Entonces, esta fase arterial tardía tiene las características de que la aorta sigue muy, muy densa, las arterias siguen muy, muy densas, pero también hay sangre venosa a través de la porta. Esta sangre viene básicamente a través de la circulación esplénica y opacifica la porta levemente. Luego tenemos la fase portal o venosa o de equilibrio, donde tenemos la vena porta muy, muy densa. Vean ustedes que la aorta ya perdió densidad. La aorta perdió densidad y tenemos medio contraste a nivel de las venas hepáticas o suprahepáticas, que no se veían en el estudio arterial tardío. Entonces, estas dos fases, la arterial tardía y la portal venosa, tienen que estar bien hechas para poder hacer bien el diagnóstico de las lesiones de hígado. Este es nuestro protocolo usual, un protocolo cuadrafásico, que es imágenes sin contraste, precontraste, fase arterial tardía, más o menos de 35 a 45 segundos de retardo, fase venosa portal, que es de 60 a 70 segundos de retardo, y luego tenemos una fase tardía, que esta fase, pues habíamos visto cuando habíamos hablado de páncreas, nos va a servir mucho, bueno, para diferenciar hepatocarcinoma, para ver lavado, para ver lesiones como colangiocarcinomas, o para ver cuándo el hemangioma completa su llenado, ¿verdad? Estas fases tardías en la literatura pues discuten y generalmente de 5 a 10 minutos, inclusive si vos tenés un hemangioma muy grande, puede ser que dure 20, 30 minutos en captar, sin embargo generalmente no es necesario. Entonces, bueno, generalmente nosotros elegimos 6, 8 minutos es como lo más usual, 6, 8 minutos de una fase tardía. Si hacemos la fase tardía muy temprana, o sea, a los 3 minutos, por ejemplo, puede ser que no estemos viendo cómo capta una lesión como un colangiocarcinoma o un hemangioma, ¿verdad? Entonces, generalmente preferimos 6 a 8 minutos la fase tardía.
Esto es con tiempos. También nosotros podemos programar el tomógrafo por medio de las densidades de la aorta. Eso sería como hacer bolus tracking, que es que el TAC detecta la densidad de la aorta y una vez que tiene cierta densidad se dispara automáticamente. Sin embargo, bueno, hemos encontrado que muchas veces es más sencillo hacerlo con tiempos absolutos. El problema de los tiempos absolutos es cuando tenés un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca, etcétera, ¿verdad? O pacientes donde tienen una mala vía. Sin embargo, bueno, ahí el técnico tendría que compensar los tiempos si él sabe hacerlo. Lo que pasa es que a veces tal vez no tienen la idea de eso, de cómo compensar los tiempos. Si ya vos tenés un paciente que tuviste que poner un catéter 22 porque no pudiste ponerle un 18, vas a tener que reducir el caudal. Al reducir el caudal del inyector, pues obviamente todas las fases van a retardar si no van a ser tan claras una con respecto a la otra, ¿verdad? Entonces, eso es un cuidado que hay que tener. Para tener buenos tiempos, para tener buen estudio, hay que tener suficiente medio de contraste y hay que tener una inyección adecuada, idealmente de 3,5 mililitros por minuto hasta 5 mililitros por minuto. Y así es como queda el hígado. Esto es lo que ustedes tienen que ver para poder reconocer el hígado que está bien opacificado. Entonces, una fase precontraste, una fase arterial tardía, que esta fase arterial tardía vemos ya pintadas un poco la vena porta y sigue pintada la aorta, ¿verdad? Entonces, la aorta sigue pintada. Es muy fácil verlo en los riñones nos ayudan muchísimo, y en los riñones esa misma fase le llamamos angiocortical, donde está pintada la aorta y está pintada la corteza del riñón y no está pintada todavía la pirámide. Es lo mismo, eso es en un estudio de un pielotac o un TAC dinámico renal, nada más que cambian los nombres porque ahí lo que está centrado, el órgano principal es el riñón, no el hígado. Nosotros aquí en hígado le llamamos una fase arterial tardía, ¿verdad? Que es muy importante. Entonces, en la arterial tardía también se ve el riñón, la parte cortical nada más. Y recuerdan que en la clase anterior vimos que esa fase arterial tardía era muy importante para ver el páncreas. El páncreas está muy bien pintadito en esa fase, es la fase parenquimatosa del páncreas. Ok, luego tenemos una fase portal, donde ustedes van a encontrar que están pintadas, que aquí no se veían, las venas suprahepáticas, que ahí están, pero no se veían y ahora ya se ven. Venas suprahepáticas, la vena porta está muy pintada y si ustedes ven el hígado está blanco. Si ustedes comparan el hígado con la fase arterial, ven ustedes que este hígado le faltaba pintura, ya aquí está muy pintado, está excelente, y esta es una buena fase portal. ¿Ok? Y ven los riñones que están completamente llenos a nivel de la corteza y a nivel de sus pirámides. Y finalmente una fase tardía donde otra vez se lavó el hígado, ¿verdad? Todo el hígado pierde su color y vemos que hay medio de contraste a nivel del sistema colector porque ya el riñón está limpiando el medio de contraste. Entonces la diferencia de esta con esta es que aquí ya hay medio de contraste excretado, en cambio aquí ustedes ven los riñones totalmente sin nada, ¿verdad? Aquí no hay medio de contraste circulando en la fase sin contraste. Entonces repasemos: fase sin contraste, arterial tardía, portal o hepática o de equilibrio y la fase tardía. Esto es lo mismo pero en reconstrucción coronal. Entonces, para ver de nuevo, fase sin contraste, fase arterial tardía. Otra vez, la arteria mesentérica superior, en este caso, muy bien pintada, la porta ya tiene contraste y vemos una lesión que sería probablemente una hiperplasia nodular focal. Vean cómo se pinta en esta fase arterial tardía, ¿verdad? La porta tiene que tener contraste ya en una buena fase. Luego venimos a la fase portal o hepática. Vemos la porta bien pintada, vemos las suprahepáticas pintadas, que aquí todavía no se veían, y el hígado está muy, muy blanco todo en general, es la fase donde está el hígado más pintado. ¿Okay? Las lesiones que son hipocaptantes, hipoatenuantes, los quistes, las metástasis hipocaptantes, los amartomas, etcétera, aquí se van a ver excelente porque van a contrastar con el hígado pintado. ¿Okay? En cambio, en la fase arterial tardía nos va a mostrar las lesiones que captan arteriales, ¿verdad? Como el hepatocarcinoma, la hiperplasia nodular focal. Y luego una fase tardía donde lo que vemos es los riñones excretando. Si ustedes le preguntan, bueno, ¿cuál es la mejor fase en general? La fase portal es la que aporta más información. Por ejemplo, un paciente que ustedes tienen de un cáncer de colon, un paciente que ustedes tienen con un cáncer de colon, lo que nos interesa es ver las metástasis hipotenuantes. Entonces, generalmente con una fase venosa portal es suficiente. Entonces, ese paciente con un TAC corriente en una fase parenquimatosa va a ser más que suficiente para encontrar las lesiones, para seguimiento de metástasis usuales, etc. Solamente cuando son metástasis de un neuroendocrino tenemos que estar seguros de que le metemos una fase arterial tardía, ¿verdad? Pero entonces, generalmente no es que hay que pedirle a todas las lesiones hepáticas, no es que hay que pedirle trifásico,
Si no, si son metástasis y cosas normales, pues eso con un TAC en fase portal es más que suficiente. La inyección, como les digo, tiene que ser rápida. Ahora usamos inyectores de dobles cabezales, entonces es más complicada la cosa, pero igual. Y generalmente calculamos una buena cantidad de medio, que a veces se falla en eso. Si el paciente es muy gordo, pues hay que ponerle más medio para que pinte el hígado, porque si no, no pinta y entonces no vamos a ver nada. Y lo otro, además de que esté bien hecha el TAC, lo otro que tenemos que tener cuidado es que veamos el TAC con una ventana adecuada. Y esta generalmente es la ventana para abdomen que viene normalmente en las diferentes estaciones, que es una ventana que es un poquito más amplia. Muchas veces es bastante útil, sin embargo, ya cuando usted quiere ver cositas finas o lesiones muy discretas, tenemos que usar una ventana más estrecha. Recuerden que nosotros lo que estamos viendo es una escala de grises, y esto que ustedes ven acá es lo que se nos está mostrando, o sea, 215, después de 215 unidades Hounsfield, todo se va a ver blanco. Por debajo de menos 135, todo se va a ver negro. Y el centro de la imagen va a estar en 40 unidades Hounsfield. En esta otra ventana, que es más estrecha, vean ustedes que lo que hicimos fue acortar acá. Hicimos de 5 a 199. Aquí habían más de 300, habían 350 más o menos unidades Hounsfield de ancho, que llamamos nosotros, mientras que aquí el ancho es menos de 200. ¿Okay? Entonces, este es menos ancho, quiere decir que tenemos una ventana más estrecha, y lo que hace es darnos un aspecto más contrastado. Eso es simplemente como cuando agarramos una foto y le metemos contraste, ¿verdad? Entonces le metemos contraste a la foto, hacemos que se alejen. Aquí vean ustedes que la grasa que se ve aquí, diferente que el aire, aquí la grasa se ve igual que el aire, ¿verdad? Todo lo negro se ve muy negro, ¿verdad? Y lo blanco se ve todo muy blanco. Estamos enfocados en lo que es el hígado para poder diferenciar las lesiones, que aquí se ve muy claro y aquí no se ve tan claro, ¿verdad? Entonces, esto es trabajar con ventanas estrechas. Algunas estaciones ya traen ventanas para hígado, ¿verdad? La que se usa, el MP Resolution, creo que trae una ventana para hígado, entonces ustedes pueden usar esa ventana que viene ahí ya puesta. Muy bien, entonces vamos a ver lesiones focales. Tenemos una lista grande, vamos a ir viendo las más frecuentes. Ok, comencemos con el hemangioma, que es el tumor benigno. Bueno, no es un tumor realmente, pero es la lesión benigna más frecuente en el hígado. Vean ustedes que hasta un 20% de la población, ya ustedes saben que son asintomáticos, muchas veces incidentales, y que están compuestos por múltiples canales vasculares y un estroma fibroso. Pueden ser múltiples hasta un 50%. Y son de lento crecimiento. Generalmente no hay mucha diferencia de un año a otro. Usualmente están localizados en la periferia. ¿Okay? Entonces aquí tenemos en la imagen del dibujo 2 hemangiomas, y vamos a ver que hay como 2 tipos principales de apariencias en el TAC. Un hemangioma que es muy pequeñito, que es el hemangioma capilar, y otro hemangioma que es más grande, que es el hemangioma cavernoso. Entonces, los típicos son los cavernosos, que son los que conocemos todos, los capilares o pequeños, que tienen sus características propias, y luego tenemos hemangiomas que son gigantes, que son muy grandes y que tienen algunos comportamientos diferentes. También tenemos, que aquí no lo puse, pero lo vemos, son los hemangiomas sobre hígados muy esteatóxicos. Cuando hay mucha esteatosis hepática, el hemangioma se puede ver un poco distinto, ahora vamos a ver. Y tenemos hemangiomas de comportamiento atípico. Aquí que no se malinterprete que el hemangioma es atípico, sino que las células son de un mismo hemangioma, pero el comportamiento en imagen es atípico, o sea, no se comportan como un hemangioma usual. El hemangioma típico generalmente mide entre 2 y 10 centímetros de diámetro, y lo que vamos a ver es, cuando estamos en la fase precontraste, se va a ver hipoatenuante. Ustedes lo van a ver que se ve el mismo color que las venas, y la vena porta y la vena hepática en el estudio sin contraste. Ahora vamos a ver, porque simplemente lo que tiene es sangre. En la fase arterial va a comenzar a captar en forma periférica y nodular, discontinua. Esto es muy importante. Nunca capta como un anillo. Siempre va a captar en forma periférica y nodular. Esa captación siempre va a ser isodensa con el medio de contraste en ese momento. Si estamos en la fase arterial, esa captación va a ser igual que la aorta. Luego en la fase portal y tardía lo que vamos a ver es que esos nódulos periféricos van a ir creciendo y van a ir rellenando toda la lesión. Idealmente en la fase tardía se va a llenar en forma completa, y ese llenado va de afuera hacia adentro, o sea, va progresando en forma centrípeta. Y otra característica del hemangioma es que mantiene el contraste dando vueltas en sus vasos, persistiendo aún en fases tardías, ¿verdad? Entonces se llena en fase tardía con respecto al hígado.
¿Okay? Y aquí tenemos un ejemplo de un hemangioma típico. Vean ustedes, entonces, tenemos un hígado que no tiene esteatosis, tiene buena densidad. Aquí, por aquí anda el ligamento falciforme. Aquí tenemos la aorta sin contraste, la vena cava sin contraste, la vena porta sin contraste. Y tenemos el hemangioma. Vean ustedes que el hemangioma tiene el mismo color que una rama de la vena porta, tiene el mismo color que la aorta, tiene el mismo color que la vena cava. ¿Por qué? Porque son vasos sanguíneos lo que hay ahí. Le inyectamos el contraste, entonces. Tenemos pintada nuestra aorta porque estamos en una fase arterial temprana, muy pintada la aorta. Entonces, los pequeños vasos que están alrededor del hemangioma se llenan como pequeños nódulos que, si ustedes lo ven, son del mismo color que la aorta, porque el contraste está en la fase arterial y ahí se están llenando las pequeñas arterias que van a inyectar el contraste a toda la malformación venosa que tiene. Cuando pasamos a la fase portal, el medio de contraste ya no está solo en la aorta, sino que también está en la vena porta, que aquí no tenía mucho todavía. Y ustedes ven que el hemangioma sigue creciendo su captación, estos nódulos se vuelven más grandes y siempre ya no son tan blancos como antes, porque simplemente el contraste se ha ido diluyendo, pero son tan blancos como la vena porta, que es la que está más pintada en ese momento. Y en la fase tardía, ya todo se lavó, ya otra vez los vasos van perdiendo su contraste y el hemangioma lo retiene y se llenó en forma completa. Entonces ustedes ven cómo se llena en forma completa y lo retiene. Ojo, no esperen ver aquí en la fase tardía un llenado donde usted ve blanco o blanco como vio la aorta aquí al principio. ¿Por qué? Porque simplemente el contraste ya se ha ido lavando, lo que queda de contraste es un poquito, ¿verdad? No es que queda un montón de contraste, lo que queda de contraste es un poco y entonces ahí lo vemos blanco. Pero yo sí sé que está relleno porque si yo lo comparo con la fase de precontraste me doy cuenta que no está ese hueco, ya ese hueco quedó tapado. ¿Por qué? Porque quedó el contraste dando vuelta en los vasos sanguíneos que conforman el hemangioma. Entonces, esto es un hemangioma cavernoso usual. ¿Okay? El hemangioma capilar generalmente es menor de 2 centímetros, son hemangiomas muy pequeños y entonces se llenan muy rápido. ¿Ok? Entonces se llenan rápido y se llenan en forma completa desde la fase arterial, se prenden como un bombillo, digo yo. ¿Ok? ¿Y qué pasa en la fase portal y tardía? Simplemente se quedan llenos. Entonces, en la fase portal va a quedar lleno y del mismo color que la vena porta, y en la fase tardía, igual que el hemangioma grande, va a quedar con la captación sostenida. ¿Okay? Siempre son isodensos con todos los vasos. Entonces vamos a ver este ejemplo. Vemos una lesión, ya dijimos, se comporta igual en la precontraste, se ve igual que los vasos sanguíneos, se ve igual que la aorta, se ve igual que la vena cava, se ve igual que los vasos venosos del hígado y ahí se ve el hemangioma. Le metemos el contraste en la fase arterial y tenemos la aorta muy pintada y el hemangioma se pinta como un bombillo, exactamente de la misma densidad. ¿Sí? Entonces exactamente igual que la aorta se nos pintó el hemangioma. ¿Y qué pasa en la fase portal? Pues sigue pintado igual que la vena porta, igual que la vena porta, y en la fase tardía simplemente está lleno. Casi no se nota porque es muy chiquitillo, pero si ustedes lo comparan con el hueco que está al principio, vemos que ese huequito está lleno de contraste ahí que está circulando. ¿Okay? Entonces esto es un hemangioma capilar. ¿Okay? Luego tenemos el hemangioma gigante. El hemangioma gigante realmente es exactamente lo mismo que un hemangioma cavernoso. Se le dice gigante por arriba de los 10 centímetros. La diferencia es que cuando son tan grandes, muchas veces tienen áreas de fibrosis, áreas de hialinización, de cicatrices, que esas áreas pues no se van a comportar como el resto del hemangioma. Además, cuando son muy, muy grandes, puede ser que no se llenen en forma completa, porque les falta más tiempo para que tengan suficiente circulación hacia el resto del hemangioma. Precontraste, vamos a tener los que son un poco más heterogéneos por esas áreas diferentes y seguir admitiendo gente, y con el contraste se van a comportar igual, periférico, nodular, van aumentando, pero casi nunca llegan a un llenado completo. Entonces aquí tenemos un hemangioma muy, muy grande, esta es la fase portal y tardía, no les puse ni siquiera la fase arterial, y vean ustedes que bueno, estamos en una fase de porta, y vean ustedes cómo se está llenando el hemangioma, pero le quedan muchas áreas sin llenar. Y en la fase tardía ya tenemos lleno bastante del hemangioma, pero aún así el centro que está hialinizado no capta el contraste, ¿verdad? Es ahí pura cicatriz, no está captando el contraste en este caso, ¿verdad? Vean ustedes cómo es esta fase tardía, ustedes me dicen, bueno, ¿y a dónde está el contraste? No esperen verlo blanco,
porque es una fase ya muy tarde, ya son muchos minutos, ya el medio contraste se lavó, pero si ustedes lo comparan con fases primeras, ven que sí se ve más blanco que acá, ¿verdad? Entonces, eso es que ya se está llenando, pero ya el medio contraste está diluido. ¿Okay? Y esa es la fotografía histológica del hemangioma gigante. ¿Okay? Este otro caso, aquí tenemos una fase sin contraste. Si ustedes ven, el hemangioma es igual que la aorta, tienen la misma densidad, nada más que esta parte de acá se ve diferente porque ahí hay necrosis, hay cicatriz, etc. Fase arterial se nos pinta en forma nodular, siempre isodensa con la aorta, ¿verdad? Fase portal se va llenando, cada vez son más grandes los puchitos, ¿verdad? Cada puchito de esto se va llenando, siempre son isodensos, en este caso ahora con las venas. Y la fase tardía se sigue llenando, todavía me quedan pedazos sin llenar, pero se comporta como siempre. Es un hemangioma que va llenando en forma centrípeta, pero es muy grande para poder llenarlo. Entonces habría que esperar como 20 minutos para que se llenara. ¿Okay? Esto ahí no sé por qué me salió abajo. Ok. Y luego tenemos hemangiomas con imágenes atípicas. ¿Ok? No son atípicos, sino que son imágenes atípicas. ¿Okay? Entonces, el hemangioma que se hialinizó todo, o sea, que todo está hecho pura cicatriz, tiene mínima captación y no se va a comportar como se comporta un hemangioma. Entonces, generalmente lo confundimos con otra cosa. Decimos que es otro tipo de lesión y al final, si le hicieron biopsia o lo resecaron, resultó que era un hemangioma hialinizado. Esto es un diagnóstico del patólogo y no del TAC. ¿Okay? Y luego tenemos el hemangioma en hígado graso, que en realidad es el mismo hemangioma cavernoso, pero que al tener un hígado muy oscuro, recuerden que cuando tienen grasa en el hígado, la grasa lo que va a hacer es bajar la atenuación del hígado, se va a ver hiperatenuante desde el principio, desde la fase precontraste. Entonces, eso nos puede confundir. Además, recuerden que el hígado graso en el ultrasonido también produce que el hemangioma se vea hipoecoico. Normalmente los hemangiomas son hiperecoicos en un ultrasonido, pero cuando tenemos un hígado muy graso, el hemangioma es hipoecoico en el ultrasonido y el hígado es hiperecoico por la grasa. Entonces, el hemangioma confunde desde el principio al sonografista y ya el sonografista no le puso que era un hemangioma, entonces lo mandó para TAC y si el TAC no tenemos cuidado, pues nos va a confundir también. El hemangioma se mantiene, se comporta igual que en los otros hemangiomas que hemos visto. Aquí tenemos un caso muy exagerado. El hígado está totalmente negro. Vean ustedes, esta fase no tiene contraste. Entonces, el hemangioma simplemente se comporta del mismo color que la aorta, tiene eritrocitos adentro. Y los eritrocitos están más densos que el hígado, que está sumamente graso. Vean ustedes cómo se ven las venas suprahepáticas, como usted ve la vena cava, contrastada contra el hígado tan graso. ¿Verdad? Que eso no es normal. Generalmente más bien se ven oscuritas con respecto al hígado. Entonces tenemos dos hemangiomas bien grandes que simplemente nos llaman la atención desde la precontraste porque se visualizan. Una vez que inyectas el contraste en la fase arterial tardía, te das cuenta que el hemangioma pues comienza a llenar igual en la fase nodular y en la fase portal sigue llenando en forma centrípeta. O sea, se comporta igual. El problema es que el hígado está muy, muy negro, ¿verdad? Entonces eso nos puede confundir. ¿Ok? Disculpen un segundo. Perdón, ok. Entonces, para hemangioma, como diagnóstico de certeza que ustedes tienen que chequear, digamos, decir, bueno, tiene esto, esto y esto para yo estar tranquilo, el hemangioma va a captar en forma nodular periférica discontinua, eso es muy importante, y va avanzando gradualmente en las diferentes fases, llenando la lesión, siempre van a encontrar en la fase en que están que esos puchitos se vuelven isodensos, ya sea con la aorta en la fase arterial o con la vena porta en la fase portal, y que en la fase tardía mantiene el medio de contraste agarrado. ¿Okay? Cuando son lesiones menores a 2 centímetros, vamos a tener un realce completo, homogéneo en la fase arterial y que persiste en la fase portal y tardía. Entonces, dos opciones. Cuando son muy chiquititos vamos a tener esta apariencia y cuando son más grandes tenemos el hemangioma cavernoso. Vean ustedes que según la literatura el valor predictivo positivo es del 100% y se cumple en el 86% de los casos. O sea, que solo 14% de los hemangiomas se van a presentar con imágenes atípicas, ¿verdad? Vamos con la segunda lesión por frecuencia, que sería la hiperplasia nodular focal. ¿Okay?
Esta es la segunda lesión y por frecuencia y es mucho más frecuente en mujeres, ¿verdad? Un hombre con una hiperplasia ya comenzamos a pensar en que hay que descartar otras cosas, ¿verdad? Entonces ya lo vemos mal. ¿Ok? Entonces no es una verdadera neoplasia tampoco, realmente es una hiperplasia de hepatocitos normales y generalmente hay varias etiologías que han dicho que hay una malformación vascular o un daño vascular donde se forma la hiperplasia. Usualmente son solitarias, pero hasta un 20% múltiple. Recuerden que en mangiomas hasta un 50% múltiple. Generalmente se encuentra en mujeres jóvenes y que son asintomáticas y son hallazgos incidentales. Los anticonceptivos no tienen una relación de etiología, pero sí parece que pueden hacer que crezcan, entonces generalmente se prefiere suspenderlos. Esta es la histología de una hiperplasia nodular focal, y entonces la hiperplasia nodular focal tiene una arteria que la alimenta, en el centro hay como un área de cicatriz, ¿verdad? Que es esta área que está acá en la histología, y por ahí entra la arteria que va a nutrir la hiperplasia, y tiene los hepatocitos acomodados, los sinusoides y un drenaje por vena suprahepática, no tiene espacios portales verdaderos, ¿verdad? Entonces eso es muy importante para la histología, ¿verdad? Y también muy importante para ver cómo se comporta dinámicamente nuestro estudio dinámico. ¿Ok? Entonces, generalmente si el hígado está sanito, ¿verdad? No es un hígado que está muy esteatóxico ni nada, en fase precontraste la lesión va a ser isoatenuante, o sea, va a ser igual que el resto del hígado porque son hepatocitos. Algunas veces pueden ser hipoatenuantes por la cicatriz. Luego, en la fase arterial, aquí está, se va a pintar. Se va a pintar, ¿por qué? Porque está nutrido por una arteria. No tiene vena porta, sino que se nutre por la arteria. Entonces, eso es lo que nos va a hacer la diferenciación, va a pintarse en la fase arterial. Ese realce que tiene va a ser muy homogéneo, o sea, todo va a ser igual, excepto la cicatriz, que no todas la tienen. Podemos encontrar pequeños vasos tortuosos alrededor si ponemos las proyecciones de máxima intensidad del MIP. Y en la fase portal y tardía, la lesión se vuelve isoatenuante con el hígado, o sea, la lesión aparece en la arterial y luego desaparece. ¿Por qué? Porque el hígado capta lo suficiente para igualarse a la lesión y entonces ya no se ve. ¿Okay? Y podemos encontrar algunas veces venas tortuosas de drenaje y la cicatriz sí podría captar en la fase tardía. Vamos a ver ejemplos. Entonces aquí tenemos una lesión que en la fase precontraste pues no se ve. Tal vez ahí medio se adivina la cicatriz, pero realmente no se nota. Es isoatenuante. ¿Por qué? Porque son hepatocitos. En la fase arterial se nos prende completamente. ¿Okay? Se pone hipervascular en la fase arterial homogénea. Ahorita vamos a ver, solo se ve la cicatriz en el centro. Luego en la fase portal vuelve a desaparecer porque ya se pintó el hígado y entonces ya el hígado igualó a la lesión que estaba pintada a través de la arteria. Y en la fase tardía se mantiene igual, isoatenuante. La única diferencia es que ustedes ven la cicatriz, aquí está la cicatriz hipoatenuante, está la cicatriz hipoatenuante, está la cicatriz hipoatenuante, en la fase tardía la cicatriz se llenó de contraste. Tal vez no es muy notorio, pero si ustedes lo comparan con las demás fases se dan cuenta que ahí se llenó algo que no estaba, que estaba vacío antes. ¿Okay? Diferencias con un hemangioma capilar. El hemangioma capilar vimos que realza en la fase arterial. ¿Qué es lo que pasa? El hemangioma capilar usualmente es chiquitito, menos de 2 centímetros. Ya cuando son tan grandes no tienen captación capilar, sino que tienen captación cavernosa. Y la otra diferencia muy importante es que el hemangioma capilar se llena isoatenuante con los vasos. Entonces ustedes la van a ver aquí del mismo color que la aorta. Si ustedes ven esta lesión, no tiene el color de la aorta, está muy blanca, pero no está tan blanca como la aorta. Y en la portal, el hemangioma capilar va a verse como la vena porta, debería de verse de este color y no se ve de este color. ¿Ok? Entonces son las diferencias para saber que esto no es un hemangioma capilar. ¿Ok? Entonces, usualmente son menores a 5 centímetros, pero bueno, se pueden ver grandes como la que acabamos de ver. La cicatriz, esto es importante, no siempre está la cicatriz. La cicatriz nos ayuda mucho para estar tranquilos y para estar seguros de ponerle la firma. Sin embargo, solo tenemos 2/3 de las lesiones con cicatriz en las grandes y 1/3 de las lesiones más chiquititas, ¿verdad? Entonces, cuando son lesiones pequeñas, a veces nos confunden mucho porque no tienen cicatriz. Esto es el MIP y este es los vasos tortuosos que entran a la lesión. Esto va para la cicatriz del centro, donde está la arteria esa nutricia. ¿Okay? Y aquí tenemos otro ejemplo, una lesión que es isoatenuante, tenemos cicatriz central, es hiperatenuante en la fase arterial, no tanto como la aorta, pero es bastante homogénea y se ve muy clarita. Y en la fase portal otra vez se vuelve a borrar, se pierde,
y en la fase tardía, muy importante fijarnos que no haya lavado. Lavado es que deja un hueco, vean que ustedes que no está dejando hueco. La cicatriz en este caso no captó, a veces no captan la cicatriz o tal vez le faltó tiempo, pero muy importante que no haya lavado ni haya cápsula, ¿verdad? Porque la cápsula y el lavado son hallazgos que orientan más a otras lesiones como hepatocarcinoma. Entonces, que no lave la lesión, ¿ok? Y que esté sobre un hígado sano. No es lo mismo esta lesión aquí que yo digo, bueno, es una hiperplasia en una mujer joven con un hígado sano, a que yo vea esta lesión en un paciente que tiene diagnóstico de cirrosis, ¿verdad? Esta lesión en un paciente con cirrosis, inmediatamente pensamos que esto sea un hepatocarcinoma. Entonces, muy importante siempre saber los antecedentes del paciente y también ver el TAC, cómo está el hígado en el paciente. ¿Okay? Ahora bien, hay hiperplasias nodulares atípicas. Estas sí son atípicas, no porque tienen atipia en la histología, sino porque inclusive la histología tiene cosas que no tienen las usuales. Son hasta el 20%, histológicamente son diferentes, no tienen cicatriz, no tienen la malformación vascular y pueden contener inclusive células displásicas. Y estas también en el TAC pues se comportan diferentes. Y estas muchas veces lo que pasa es que en el TAC se comportan como adenomas y generalmente cuando los operan o cuando los hacen biopsias salen que son hiperplasias nodulares focales y probablemente son hiperplasias atípicas porque no se comportan de la manera usual. ¿Okay? Entonces, diagnóstico de certeza para poder ustedes ponerle, bueno, esto es una hiperplasia nodular focal. Que, número uno, que el hígado no tenga cirrosis. Tienen que fijarse, si el hígado tiene cirrosis, ya, no puede ser una hiperplasia. ¿Okay? Luego, la lesión es un hígado sano y la lesión tenemos que es hiperatenuante, o sea, hipercaptante, homogénea, bien definida en la fase arterial y que es isoatenuante en la fase portal y tardía. Si tiene cicatriz central, si tiene vasos tortuosos, si tiene cicatriz hiperatenuante en fases tardías, todo eso nos ayuda a estar tranquilos de que es una hiperplasia nodular focal con toda seguridad. Cuando no lo tienen, pues generalmente si se comporta de esta manera, probablemente es una hiperplasia nodular focal, pero entonces muchas veces pedimos un control para estar seguros de que están estables. Muy importante que no tengan cápsula, muy importante que no laven en las fases tardías. ¿Okay? Hígado no cirrótico, eso es importantísimo que no se nos pase. ¿Ok? Entonces aquí tenemos otro ejemplo, un hígado pues que no tiene cirrosis y que tiene una lesión un poquito hipoatenuante, capta en la fase arterial bastante homogénea, pero no tiene cicatriz, es isoatenuante en la fase portal, es isoatenuante en la fase tardía, no hay lavado, no hay cápsula, probablemente corresponde a una hiperplasia nodular focal. Como no tiene cicatriz, nos quedamos pensando si ponerle el diagnóstico o no, pero si ustedes tienen una paciente que es femenina, que es conocida sana, con un hígado no cirrótico, que no tiene ninguna neoplasia conocida, lo más probable es que sea una hiperplasia nodular focal y lo que hacemos es controlarla para estar seguros de que está estable la lesión, ¿verdad? Unos 4 meses. Este otro ejemplo, vean ustedes, tenemos un hígado, que no les voy a decir todavía mucho, pero vean que la lesión es ligeramente hipoatenuante, la lesión capta en la fase arterial, es un poquito heterogénea quizás, y vean ustedes que aquí en la fase portal no es isoatenuante del todo y todavía es más notorio en la fase tardía. Si ustedes ven, deja como un hueco, deja como un espacio vacío con respecto al resto del hígado. Esto es lo que nosotros llamamos lavado. Esto es el famoso lavado. El lavado es con respecto al hígado, cómo se ve la lesión en las fases portal y tardía con respecto al hígado. Si la lesión capta y luego decapta, o sea, luego pierde su captación y se vuelve menos densa que el hígado, decimos que está lavando. Inclusive ya esta lesión se denota aquí como una pequeña cápsula. Entonces, esta lesión, aunque se parece mucho a la hiperplasia nodular focal, no podemos decir que sea una hiperplasia nodular focal porque está lavando. Y entonces este hígado, si no me equivoco, tenía, era un adenoma hepatocelular, ¿verdad? Y es uno de los diagnósticos diferenciales de la hiperplasia nodular focal. ¿Ok? Esta es la que sigue, el adenoma. Y en el dibujo vean ustedes que está sangrando, ¿verdad? Que es una de las presentaciones donde los vemos sangrando. Es la tercera lesión focal más frecuente, sin embargo es bastante rara si la comparamos con el hemangioma y con la hiperplasia nodular focal. Muy fuerte asociación con anticonceptivos y es de mujeres. En hombres también la podemos ver en enfermedades de glucógeno, esteroides anabolizantes, ¿verdad? Que usen, entonces también se puede ver este tipo de lesiones. Son generalmente también hallazgos de asintomáticos y a veces pueden debutar con el sangrado. ¿Okay?
Generalmente son solitarios, ¿verdad? Más o menos parecido a las hiperplasias nodulares focales, un 20% pueden ser múltiples, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa con el adenoma? Bueno, tiene hepatocitos normales, pero están desordenados, solo están alimentados por una arteria y no hay rama portal, ¿verdad? Entonces no tienen conductos biliares, es la otra cosa, que la hiperplasia nodular focal sí tiene conducto biliar, si mal no recuerdo. ¿Okay? Entonces el adenoma es mucho más heterogéneo de las lesiones que hemos visto hasta ahorita, tiene a veces pequeñas zonas de cápsula formadas, ¿verdad? Y tienen áreas que pueden tener grasa, zonas de necrosis líquida, pueden tener áreas hipercaptantes y áreas que lavan. Entonces, el adenoma tiene un comportamiento bastante incierto. Vean ustedes que tanto el hemangioma como la hiperplasia nodular focal, les puedo decir yo, tienen estas características. El adenoma tiene un comportamiento un poco más raro, puede presentarse de muchas formas. Y depende mucho si ya sangró, si calcificó, etcétera, ¿verdad? Entonces, precontraste la masa puede ser isoatenuante, pero puede ser heterogéneo, con todo esto que tiene acá, ¿verdad? En la arterial, ellas van a tender a captar, casi siempre van a tener alguna captación, van a ser hiperatenuantes con respecto al hígado en la fase arterial, porque están alimentadas por arterias. Pero también son muy heterogéneas dependiendo de cómo estén los componentes del adenoma. En la portal va a ser isoatenuante, pero también las zonas heterogéneas son las que van a mandar cómo se va a ver en imagen. Y en la tardía pueden tener la pseudocápsula y componentes fibrosos. Si ustedes ven, todos los adenomas va a depender mucho de qué tantos cambios tengan de calcificación, de sangrado, de degeneración quística, etcétera, ¿verdad? Entonces es difícil como poner una única imagen. ¿Okay? Un caso muy parecido al otro. Vean ustedes, una zona ligeramente hipoatenuante en la fase sin contraste, bastante parecida al hígado. En la fase arterial realce, pero es heterogéneo, ¿verdad? Vean ustedes que no es todo igual, es un patrón como en mosaico, es heterogéneo. Y tiene un cierto lavado con una cierta pseudocápsula, igual que el anterior, lavado en la fase tardía, ¿verdad? Entonces, esto ya no pasa a ser una hiperplasia nodular focal, que quizás es con la que más fácil podemos confundirlo, y ya que hay que poner de diagnóstico un probable adenoma si estamos hablando de una mujer. Ahorita vamos a ver eso. Este es otro caso, vean ustedes, una lesión muy heterogénea. Tenemos una lesión que guinda ahí en el lóbulo derecho y desde el estudio precontraste ustedes ven que tiene diferentes componentes. En la fase arterial hay zonas de realce, hay zonas más oscuritas. En la fase portal ustedes ven una lesión más definida con diferentes zonas, ¿verdad? Esto es un adenoma, ¿verdad? Entonces, esto se comporta como un adenoma, pero tenemos que tener el escenario clínico adecuado, que generalmente es una mujer y que está utilizando anticonceptivos, el usuario. Este es otro adenoma mucho más difícil de ver, esta es la fase arterial, y aquí tenía la paciente también, era la misma, tenía varios adenomas. Esta parte de acá que realza como raro, eso es otro adenoma. ¿Okay? Hace poquito vimos un caso en el hospital también parecido. ¿Okay? Esto es después de la cirugía, donde ya le quitan el adenoma más grande, se dejó el otro adenoma y con el tiempo el adenoma se va perdiendo, en este caso, ¿verdad? Después de que suspendió los anticonceptivos, se va otra vez devolviendo la imagen. A la derecha están los pre y a la izquierda los postquirúrgicos, los puse al revés. ¿Okay? Entonces vean ustedes cómo una vez que se suspenden los anticonceptivos, a veces los adenomas pueden involucionar, no siempre, pero hay algunos. Este más grande es el recipó. ¿Okay? Estos son imágenes de libros, son diferentes adenomas, un adenoma que tiene un sangrado contenido, otro adenoma muy heterogéneo con focos ahí de necrosis, otro adenoma que tenía grasa en su interior, esto es grasa, se parece a la grasa subcutánea. Entonces vean ustedes que el adenoma tiene bastantes formas de apariencias. Entonces, es muy difícil diagnosticar con certeza un adenoma a diferencia de la hiperplasia nodular focal y del hemangioma, pero podemos hacer el diagnóstico si tenemos un escenario clínico adecuado. Y ojo, el adenoma se parece mucho a la hiperplasia nodular focal, pero también se parece muchísimo al hepatocarcinoma, sobre todo por el lavado. Recuerden que, bueno, más adelante lo vamos a ver, el hepatocarcinoma capta en arterial y lava en la portal y tardía. Y eso también lo hacen muchas veces los adenomas. Entonces, un hepatocarcinoma de bajo grado fibrolamelar, pues se parece muchísimo a un adenoma. Y recuerden que los adenomas pueden degenerar a hepatocarcinomas, a pesar de estar estables muchos años. ¿Okay? Entonces, si ustedes tienen una paciente femenina que toma anticonceptivos o un hombre que utiliza anabolizantes y tiene una lesión
hepática que tiende a realzar en la fase arterial, ligeramente heterogénea, que puede mostrar o no lavado en la fase portal y tardía, y una pseudocápsula probablemente corresponde a un adenoma como primera posibilidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, si son pequeñas, se pueden suspender las hormonas y vigilar para ver si involucionan. Y si son grandes, generalmente 5 o 6 centímetros, pues se prefiere la resección quirúrgica. También tenemos biopsia, ¿verdad? También se puede hacer una biopsia truco. Y como les digo, el adenoma es un poco, pues, tramposo. Si ustedes tienen la misma imagen, una imagen que capta heterogénea, que lava, y la paciente no toma anticonceptivos, o es un hombre, o es una mujer ya en una edad menopáusica, pues entonces ya no le pondría yo como adenoma como primera posibilidad, sino que hay que descartar otro tipo de lesiones, ¿verdad? Entonces ya habría que hacer la biopsia, ¿verdad? Entonces el adenoma va a depender mucho del escenario clínico que ustedes tengan. Y bueno, tenemos el sangrado del adenoma, que el sangrado ustedes lo van a ver en la fase precontraste hiperatenuante, la sangre es más densa, en la fase precontraste donde está el coágulo, por decirlo así. En la fase arterial, muchas veces cuando son adenomas que están sangrando, casi no logramos reconocer el adenoma en sí, lo que reconocemos más es la sangre, pero en este caso este es el tejido del adenoma que se diseca, se abre por el hematoma, ¿verdad? Entonces esas son las características. Muchas veces cuando ustedes ven el hematoma, el adenoma es muy difícil localizarlo. ¿Okay? Este caso es como para que practiquemos. Entonces, tenemos esta lesión que se comporta hipoatenuante en la fase sin contraste. En la fase arterial capta en forma homogénea, tiene ahí en el centro algo, ¿verdad? Como una cicatriz. En la fase portal se vuelve isoatenuante y en la fase tardía sigue isoatenuante y además la cicatriz parece que está captando, ¿verdad? Y vean ustedes, la clínica es una femenina de 30 años con un dolor abdominal bajo, o sea, según tenía un quiste hemorrágico en el ovario, se le hizo el ultrasonido y se encontró eso como un hallazgo incidental y se le hace el TAC. Entonces aquí, en este caso, pues con todas esas características, la primera posibilidad es una hiperplasia nodular focal. ¿Okay? Vamos con el hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma, pues es un tumor que estamos viendo con mucha frecuencia, sobre todo porque está asociado a cirrosis, ¿verdad? Entonces, pues, es tan frecuente que amerita el programa de screening, ¿verdad? Semestral con ultrasonido. Pero también aparecen hepatocarcinomas sobre pacientes jóvenes, en pacientes con hígados sanos, ¿verdad? Entonces, usualmente la lesión muchas veces llega a ser grande porque el paciente no tiene síntomas y no está en ningún programa de tamizaje, ¿verdad? Entonces se encuentra incidentalmente o cuando ya está muy grande, ¿verdad? En cambio, en pacientes cirróticos tendemos a encontrar los más pequeños porque el paciente ya está en detección, ahí está en vigilancia. El hepatocarcinoma puede ser solitario, puede ser multifocal, puede ser difuso o infiltrante, ¿verdad? Y cada uno de esos tiene diferentes presentaciones. Generalmente sobre hígados sanos, generalmente lo vamos a ver como una masa, es lo más usual, como una masa clara, ¿verdad? En cambio, en hígados cirróticos puede ser más complicado. ¿Okay? Entonces, bueno, esta es la imagen del libro. Es un hígado cirrótico, ven ustedes el contorno irregular y el hepatocarcinoma invadiendo la vena porta. Que bueno, eso lo vamos a ver en una segunda charla, lo que es el cirrosis y el hepatocarcinoma. Pero bueno, en un hígado no cirrótico, este tipo de tumor se va a presentar generalmente como una masa grande que puede tener áreas heterogéneas y generalmente tiene una captación heterogénea en la fase arterial y muestra lavado en la fase portal tardía. Vean ustedes que casi que es la misma descripción que hicimos para el adenoma. ¿Okay? Entonces se parece mucho a un adenoma, pero entonces el escenario es lo que nos cambia, ¿verdad? Entonces un hombre de 60 años con una masa heterogénea que capta en la arterial, que lava en la portal, eso probablemente es un hepatocarcinoma y no un adenoma, ¿verdad? Tenemos pacientes jóvenes, este es un paciente joven, tiene una masa hepática bastante grande, vean ustedes que es heterogénea del estudio precontraste, en la fase arterial tiene vasos grandes en su interior, tiene realce heterogéneo, no puede ser una hiperplasia jamás porque es muy heterogéneo. Luego en la fase portal y más en la fase tardía se ve que hay zonas de lavado, vean ustedes que estas zonas que captaron acá pierden el contraste. Entonces este es el patrón usual de un hepatocarcinoma en un hígado sano. ¿Okay? Vean este otro ejemplo. Esta es una paciente de 25 años con un dolor en hipocondrio derecho y una alfa-fetoproteína normal. Tenemos acá entonces un hígado que se ve como sano, sus contornos son regulares, tiene una masa
¿verdad? Que capten la fase arterial. Estas dos son fases arteriales. Vean ustedes el riñón como se ve. Estas dos son la fase arterial y esta es una fase tardía. Vean ustedes cómo la lesión realza en la fase arterial, y tiende a lavar un poquito en la fase tardía. Características importantes, el realce es muy heterogéneo. Vean ustedes que es sumamente heterogéneo. Luego que tiene esta cicatriz en el centro, ¿verdad? Una cicatriz que si ustedes se fijan en la fase precontraste tenía calcificaciones. Entonces es una lesión, una masa que capta arterial heterogéneo, que tiene cierto lavado, que tiene una cicatriz con calcificación. Entonces, bueno, este es un tumor específico que se llama un hepatocarcinoma fibrolamelar, que es un tumor que se caracteriza por ser de pacientes jóvenes y que tienen alfa-fetoproteína normal, no tienen cirrosis y tiene esa cicatriz muchas veces, aunque algunos que hemos visto en el hospital pues no tienen la cicatriz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se diferencian de las demás cosas? Bueno, tienen esa cicatriz, captan arterial pero heterogéneo, entonces no los vamos a confundir con hiperplasia. Y un adenoma, pues sí, un adenoma se podría ver así, aunque el adenoma no es usual que tenga esa cicatriz ni tenga las calcificaciones, pero sí, adenoma es una cosa que siempre podría salirnos en una mujer, pero que tiene que estar tomando anticonceptivos, ¿verdad? Entonces ahí probablemente va a haber también diferencia clínica. Entonces, el fibrolamelar es un tumor poco frecuente, crecimiento lento, hígado no cirrótico, no eleva marcadores, son masas grandes porque pasan asintomáticos y pueden dar inclusive metástasis ganglionares. ¿Okay? Se pueden confundir con hiperplasia por la cicatriz, que muchas veces la gente los confunde. Las diferencias es que pues tienen una captación muy heterogénea, además la cicatriz puede tener calcificaciones y no capta en ninguna fase. Y además también pues el lavado que puede presentar algunas veces. Esta es la imagen del libro del fibrolamelar, ¿verdad? Entonces, ahí con su adenopatía metastásica y la cicatriz central y el hígado, la lesión se ve como ver gajos de naranja, ¿verdad? En este caso, que es una de las descripciones que se ha hecho. ¿Okay? Otro ejemplo, un fibrolamelar, cicatriz calcificada, una masa muy heterogénea. ¿Okay? Entonces, eso es importante. Esa captación heterogénea siempre nos tiene que llamar la atención. Bueno, chiquillos, sigamos con el colangiocarcinoma. He hablado mucho y vamos tarde, yo creo ya. Perfecto. Entonces, el colangiocarcinoma periférico, ¿verdad? No vamos a hablar de aquí de los hilares, ¿verdad? De los de centrales, porque eso lo que hacen es producir dilatación de vía biliar, sino vamos a hablar del periférico que se presenta generalmente como una masa. Entonces, luego de la bifurcación secundaria del conducto hepático principal derecho e izquierdo, y se caracteriza por presencia de una masa que muchas veces tiene retracción de la cápsula, asocia dilatación de vía biliar y esto es muy importante en la captación tardía. A veces hemos visto muchos que no tienen dilatación de vía biliar, entonces no siempre esperen que dilaten la vía biliar. ¿Okay? Aquí tenemos algunos ejemplos. En dibujito, vean ustedes, esto que ven en blanco es como el medio contraste se va captando por la lesión, cómo lo va captando, ¿verdad? No, perdón, esto yo creo que es otra cosa. Es este de acá. Este es uno chiquitito con dilatación de vía biliar y cómo la captación va llenando hasta la tardía, y otro más grande que lo que tiene es retracción de la cápsula y que va captando hasta la fase tardía también. Vean ustedes que este no tiene dilatación de vía biliar. Pero entonces podemos tenerlos con dilatación de vía biliar, sin dilatación de vía biliar, pueden tener retracción de la cápsula, que eso nos ayuda y siempre nos hace sospechar de colangiocarcinoma. Y la otra forma de sospecharlo es esa captación tardía. Entonces aquí tenemos un ejemplo, tenemos una lesión que en la fase arterial no capta claramente. Casi siempre los colangiocarcinomas tienen un poquito como de captación en la periferia, en la fase arterial y portal. A veces no es tan notoria, pero en la fase tardía vean ustedes que se va llenando. Entonces, acá tenemos una lesión que se comporta hipoatenuante en la fase portal y en la fase tardía como que comienza a llenarse. Si ustedes ven este huequito que estaba acá, se comienza a llenar en la fase tardía. ¿Ok? No hay que confundirlos con hemangiomas, porque a mí me ha pasado que he confundido colangiocarcinoma con hemangiomas por esa captación tardía. Las diferencias son que el hemangioma debería captar desde la fase arterial y la fase portal, verse los puchitos muy claros con pequeños nódulos ahí que son totalmente isoatenuantes con los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver. Si usted ve la captación tardía y dice, mira, podría ser un hemangioma, me devuelvo a buscar la captación centrípeta que no está en esta, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y lo otro en este caso, vean ustedes, esto que vemos acá a la par de la porta son
dilatación de vía biliar intrahepática. Aquí en este otro corto se ve mucho mejor la dilatación, ¿verdad? Y este paciente ya tenía una metástasis a nivel de peritoneo, que es frecuente verlo en colangiocarcinoma. ¿Okay? Este es un colangiocarcinoma también y nos está produciendo dilatación de vía biliar y muchas veces, si lleva mucho tiempo, producen atrofia del segmento. Entonces está produciendo atrofia del segmento, de los segmentos laterales del hígado, donde está tapando la vía biliar, ¿verdad? Entonces es una de las formas de presentación de los colangiocarcinomas. Aquí tenemos otro ejemplo, fase arterial, la lesión se ve muy heterogénea. Vean ustedes, tal vez no está tan claro, pero vean ustedes como el hígado aquí es liso y aquí está como atrofiado, ¿verdad? Es por la retracción de la cápsula que hay. ¿Okay? Luego en la fase portal, ven ustedes que la lesión todavía no pinta nada, o sea, sigue hipoatenuante, heterogénea nada más. Y en la fase tardía se comienza a llenar. Y eso nos tiene que alertar que estamos ante un colangiocarcinoma. Retracción de la cápsula, llenado tardío. ¿Okay? Entonces, eso es un colangiocarcinoma y muchas veces los colangios tienen ya otras lesiones metastásicas. ¿Okay? De hecho, es muy frecuente, hay otra charla mía por ahí donde hablamos de esas lesiones y que se confunde muchas veces el hígado metastásico con el hígado que tiene colangiocarcinoma primario del hígado metastásico al mismo hígado, ¿verdad? Entonces, muchas veces este montón de lesiones, uno ve un montón de lesiones, pero ve una masa dominante. Y esta masa con captación tardía nos tiene que alertar de que estamos ante un colangiocarcinoma. Porque entonces estos pacientes, pues les estamos haciendo colonoscopía, gastroscopía, de todo, ¿verdad? Porque estamos pensando que son metástasis. Y muchas veces es simplemente un colangiocarcinoma primario con metástasis intrahepáticas, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es biopsia al hígado, ¿verdad? Entonces, eso es a veces es más rápido hacer la biopsia del hígado que comenzar a hacerle colonoscopía, gastroscopía, mamografía, búsqueda de melanoma, ¿verdad? De todo. Ok. Esto es lo típico. Entonces, este está muy clásico, digamos, muy exagerado del libro. Una captación tardía. Vean ustedes cómo se ve pintadísimo en la fase tardía. Luego tenemos este otro tumor que es bastante raro, el hemangiosendotelioma epiteloide, que vimos varios casos y ya después nunca más volví a ver. Entonces, este es un tumor vascular de bajo grado. Usualmente lo vamos a ver multifocal, son masas muy grandes, el hígado se ve horrible. Uno dice, esta paciente cómo está viva y la paciente está como si nada, ¿verdad? Entonces, esa es una de las características que tenemos para orientarnos, que el paciente está muy bien. Ahorita vamos a ver algunos hígados. Y estas lesiones también pueden presentar zonas de atrofia y retracción capsular. Y lo vacilón es que el hígado hipertrofia los segmentos que no están comprometidos. Entonces, como que el hígado le va huyendo a la lesión. Entonces, el hígado se aumenta mucho de tamaño y hay una zona de hígado que ha crecido compensando lo que se ha perdido, ¿verdad? Probablemente me imagino que es porque la lesión, al ser benigna, está creciendo y ocupa espacio, pero le da tiempo al hígado para que vaya haciendo una regeneración. ¿Okay? Se diferencia el colangiocarcinoma porque no hay dilatación de vía biliar y también no hay captación así que sea tardía como en el colangiocarcinoma. Okay, esta es la imagen del libro, son lesiones múltiples generalmente y así es como se ven, más o menos. Son lesiones que tienen una captación heterogénea y generalmente como en capas. Uno ve una capa, luego ve otra capa y luego ve otra capa con más necrosis, ¿verdad? Y todas son como esa apariencia, son como en diana, ¿verdad? Entonces una zona más hipodensa, una zona que capta un poquito y una zona que capta mucho más en la periferia, ¿verdad? Entonces son lesiones muy grandes, son hígados que crecen y vean ustedes que se hipertrofian por los otros segmentos y forman hígados verdaderamente grandes. Los casos que yo he visto pues son hígados gigantescos. ¿Okay? Este es otro ejemplo, ¿verdad? Tiene zonas de retracción de la cápsula y tiene muchas lesiones que afectan el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo está creciendo, inclusive como que abraza, ¿verdad? Abraza el vaso, es un hígado abrazador y tienen varias lesiones satélites. Y generalmente el paciente clínicamente no se ve como si tuviera metástasis múltiple, ¿verdad? Porque ese es uno de los diagnósticos diferenciales, un hígado metastásico, ¿verdad? Entonces el paciente está muy bien para tener metástasis, ¿verdad? Es un paciente que no tiene pérdida de peso ni tiene ningún síntoma y son hígados muy voluminosos. Luego tenemos otra lesión que es el cistoadenocarcinoma biliar, que también es un tumor raro y que generalmente lo que vamos a ver es una masa quística compleja que puede tener septos, nódulos murales, calcificaciones y que captan el medio contraste muchas veces. Hay que diferenciarlos de los quistes simples, de los quistes sobreinfectados, de los abscesos hepáticos y las metástasis quísticas, por ejemplo, en ovario. Okay, entonces esta es la imagen usual de un cistoadenocarcinoma biliar, que es una lesión quística compleja dentro del hígado.
¿Okay? Entonces aquí tenemos un ejemplo de una lesión quística que es irregular en sus bordes y tiene septos gruesos en su interior, ¿verdad? Entonces esto generalmente hay que extirparlo. Luego tenemos los abscesos hepáticos, que también nos pueden confundir bastante con masas. A veces los abscesos se tienden a ver sólidos en el ultrasonido dependiendo de cuánta licuefacción tenga el absceso, y puede venir generalmente a través de la vena porta o de la vía biliar, ¿verdad? Que son los mecanismos más frecuentes. Cuando son a través de la vena porta, generalmente van a agarrar para el lóbulo derecho, porque la vena porta derecha como que lleva la mayoría del caudal, y generalmente las bacterias se van a ir como directa con el flujo sanguíneo, ¿verdad? En cambio, para el lado izquierdo hay que como que doblar, entonces las bacterias siguen directo y se clavan en el lado derecho del hígado. Cuando es por vía biliar, generalmente pueden ser centrales o bilaterales. ¿Okay? Las lesiones se van a comportar generalmente, no realzan, pero a veces queda hígado metido entre el absceso, y ese hígado sí realza, ¿verdad? Pedazos de hígado como metidos dentro del absceso, y luego podemos tener el realce periférico, igual que en los abscesos, aunque no siempre está. Hay varios signos que se han descrito, ¿verdad? El signo del racimo de uvas, ¿verdad? Que es como uno de los signos que podemos ver en un absceso. Y luego la clínica, aunque la clínica no siempre nos ayuda. Por eso, en esa charla que yo les digo que hacemos un poco de pensamiento sobre el hígado, hablamos de que cuando estamos viendo un absceso es mejor punzarlo para ver si tiene pus, ¿verdad? Para no confundirlo con una masa, porque se nos confunden con metástasis o se nos confunden con colangiocarcinomas. Al final, entonces, estamos tratando el absceso con antibiótico y al final resulta ser un tumor. Esta es como la imagen clásica del absceso, ¿verdad? La pus como en varios lóculos y hay hígado sano en medio del absceso. Entonces, aquí tenemos estos que son septos, en realidad son pedazos de hígado sano, y todos estos son lóculos llenos de pus. ¿Okay? Otro ejemplo de absceso, ven ustedes, varios lóculos. ¿Okay? Diferencias con el colangiocarcinoma, con el cistoadenocarcinoma biliar. Pues que generalmente vean ustedes que no hay ningún tipo de captación alrededor, se comporta como hígado muy sano. A veces hay una captación periférica, pero es como muy simétrica, muy delgadita, como una cápsula alrededor del absceso, ¿verdad? Sobre todo en abscesos que son uniloculares, o sea, que solo tienen un lóculo. ¿Okay? Como este ejemplo, que tiene un lóculo grande, entonces vemos una captación periférica muy homogénea, pero también tiene otros lóculos del absceso, ¿verdad? ¿Okay? Como les digo, generalmente uno termina punzándolos para estar seguro. Este es otro ejemplo, con un paciente que era un absceso, ya ahí tiene un drenaje colocado, y también se puede confundir con una masa al inicio, sobre todo por ultrasonido. Y luego tenemos las metástasis, ¿verdad? Que son realmente el tumor maligno más frecuente que llega al hígado, ¿verdad? Que no son primarios. Y generalmente, bueno, es más fácil hacer el diagnóstico cuando ya tenemos un primario conocido, ¿verdad? Entonces el paciente tiene un cáncer gástrico, un cáncer de colon, un cáncer de páncreas, entonces es más fácil sospecharlas. El problema es cuando te llega el paciente y tenés un montón de lesiones y no tenés historia de nada más porque no le han hecho ningún otro estudio, ¿verdad? Pueden tener varias apariencias. Las hipovasculares son las más frecuentes, ¿verdad? Muy frecuentes en tumores de gastrointestinales y páncreas, el adenocarcinoma. Y las hipervasculares, que son sobre todo vistas en neuroendocrinos, cáncer de mama, cáncer de pulmón, células claras del riñón, melanoma, son las lesiones que nos dan hipervasculares, que son lesiones que captan en la fase arterial. Y tenemos lesiones quísticas que son bastante raras, más frecuentes en ovario, o lesiones como sarcomas, que a veces se necrosan muy rápido. Entonces, se necrosan, pero generalmente cuando son por sarcomas tenés también lesiones sólidas acompañantes. Cuando es ovario puede ser que sean solo lesiones quísticas, pero generalmente están en la periferia, porque muchas veces están pegadas al peritoneo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una lesión hipocaptante, ¿verdad? Una lesión hipoatenuante. Esta es típica, por ejemplo, de metástasis de páncreas, de metástasis de estómago, ¿verdad? No me acuerdo si este era un cáncer de páncreas, yo creo, no me acuerdo, con metástasis hepáticas, ¿verdad? Y estas que son las que a veces más nos confunden, que son las hipervasculares, que las vemos en la fase arterial. Ven ustedes que están en la fase arterial y se ven como nódulos hipervasculares. ¿Con qué se nos puede confundir? Con hiperplasias nodulares, ¿verdad? La hiperplasia nodular puede ser hipervascular. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces son múltiples y ya te encontrás algunas que no son tan bonitas como las hiperplasias, ¿verdad? Entonces te encontrás algunas que no son tan típicas. Sin embargo, sí tenemos casos de neuroendocrinos donde tenemos puros nodulillos muy chiquititos, milimétricos, hiperatenuantes en la fase arterial. Entonces, si ustedes tienen antecedentes neuroendocrino, siempre tenés que sospecharlo
como metástasis de un neuroendocrino esto acá, ¿verdad? Otro ejemplo, una metástasis hipervascular. Este paciente era chistoso porque tenía hemangioma también, tenía un hemangioma por ahí y también tenía las lesiones que eran metástasis. Vean, inclusive que lavan, no se comportan como una hiperplasia nodular focal y por supuesto no se parecen para nada a un hemangioma capilar. Vean ustedes que no tienen nada que ver con la otra. Metástasis hipovasculares, en este caso de un cáncer de pulmón. Okay, ya para terminar, chiquillos, porque ya los alargué mucho, ya deben estar cansados. Entonces, nada más ver los escenarios clínicos que nos puede ayudar mucho. Entonces, neoplasia primaria conocida, ahí vamos a pensar diferente. Lesión incidental, vamos a pensar diferente. Y cirrosis, que lo vamos a ver en otra charla. Entonces, cuando ustedes tienen una neoplasia primaria conocida, pues ya tienen que pensar siempre en metástasis, ¿verdad? Entonces, ya tiene cáncer gástrico, entonces, pues sí, hay que ver si es una metástasis o no. Recuerden que el hemangioma y la hiperplasia nodular focal son bastante frecuentes, entonces puede ser que el paciente tenga su cáncer, pero que tenga una de estas dos lesiones, sobre todo esta en mujer, por supuesto. Luego, la esteatosis focal por ultrasonido muchas veces se confunde con metástasis, por TAC generalmente casi ni se nota, por dicha, entonces no se ven, pero en ultrasonido sí se confunden mucho. Son áreas de esteatosis que pueden estar generalmente a la par de la vesícula o cerca de la división de la aorta. Luego tenemos los pequeños quistes y el complejo de von Mengenburg, que son amartomas biliares múltiples, que estas son un problema para el TAC, porque son lesiones muy pequeñas, y el TAC cuando son lesiones muy pequeñas perdemos la capacidad de ver su captación. Entonces uno siempre se queda con la duda cuando son lesiones chiquititas, ahorita las vamos a ver, que son este grupo de que está acá, que son las lesiones benignas infracentimétricas. ¿Ok? Amartomas biliares, el complejo de von Mengenburg, que son malformaciones benignas, amartomas, y generalmente son chiquititas, y que tienen una atenuación muy similar al agua y que no captan. Entonces, son múltiples lesiones. Esta es una paciente que tenía amartomas múltiples en uno de los segmentos hepáticos y que no captan, ¿verdad? Generalmente en el ultrasonido son hiperecoicas, ¿ok? Y son lesiones benignas. Cuando tenés este tipo de lesiones en un paciente que tiene un antecedente de cáncer de colon, pues ya te preocupas, ¿verdad? Ese es el problema. Estas lesiones, vean ustedes qué chiquititas, generalmente lo que hacemos es lo siguiente: si el paciente está en un estadiaje para un cáncer de colon, de recto, de estómago, generalmente si la lesión es bien definida, si la lesión no capta contraste en ninguna de las fases, si todas son menores a 1,5 centímetros, generalmente las clasificamos como lesiones indeterminadas y les damos seguimiento y no las metemos todavía en el TNM del paciente, ¿verdad? Porque eso sería perjudicar el paciente. Sobre todo les pido que correlacionen mucho con la neoplasia que ustedes tienen. Si ustedes tienen un cáncer de páncreas que tiene metástasis a hueso, metástasis al retroperitoneo, pues no importa, póngale metástasis porque ya nada cambió. Pero si usted tiene un paciente que es operable, de estómago, de colon, de recto, pues entonces no le pongamos metástasis de buenas a primeras a lesiones tan pequeñas, porque entonces ya lo estamos cambiando a un estadio mucho más avanzado, un paciente que podía ser operable y que a veces en los seguimientos nos damos cuenta que no era nada malo. Otra cosa que podemos hacer con estos pacientes y que es muy útil es llevarlos al ultrasonido. En ultrasonido, cuando son quistes, los vamos a ver como quistes. Y cuando son amartomas, generalmente los vamos a ver hiperecoicos. En cambio, la gran mayoría de metástasis son hipoecoicas en el ultrasonido. Entonces, es otra forma de abordar estos pacientes, ¿verdad? Estas lesiones tan chiquititas. ¿Ok? El esteatosis focal, como les digo, generalmente por TAC no son problemáticas, pero por ultrasonido sí. E inclusive hay algunos casos que hasta por TAC nos pueden dar problemas. En ese caso la resonancia magnética es exquisita para reconocer la grasa intracelular. ¿Okay? Entonces, esto es un caso que tal vez por ultrasonido puede ser más complicado. Por TAC uno ve un área geográfica ligeramente más oscurita que el resto del hígado y que corresponde a un área de esteatosis parcelar localizada ahí por encima de la vena porta. ¿Okay? Aquí la reconstrucción coronal se ve como el área geográfica. Aquí prácticamente ni se reconoce la pelotita, se ve más como un área oscurita que no tiene forma de nada. Esto es un amartoma solitario, que es un amartoma más grande, a diferencia del von Mengenburg, que son múltiples y chiquititos. Este es un amartoma grande, totalmente benigno. ¿Por qué sabemos que es benigno? Porque es pura grasa. Vemos que es pura grasa, igual que la grasa subcutánea, igual que la grasa visceral. ¿Okay? Y luego tenemos ahí todo ese grupo de lesiones chiquititas que no realzan, que son hipoatenuantes y que no son caracterizables. Y ya se han hecho muchos estudios, como les digo, que les da seguimiento oncológico y al final de cuentas no resultan ser nada. ¿Okay? Entonces, paciente con un adenocarcinoma del recto que tenía esta lesión que está acá, ¿verdad? Esto es una vena, esto no es una lesión, esta aquí.
Es una lesión muy chiquitita, oscurita en todas las fases y que es muy bonita, muy bien definida, probablemente es algo benigno. Entonces se le da seguimiento y no cambia. Entonces estas son las lesiones que no hay que ponerlas como metástasis. Otra lesión chiquitita, un cáncer de colon, vean ustedes, un tag de 2011 de febrero y el tag de junio de seguimiento y la lesión está igual. Las damos seguimiento nada más y no las metemos dentro del TNE. Y luego tenemos la paciente que llega con una lesión incidental, muchas veces mujeres, y que tenemos que decidir entre si es un hemangioma, una hiperplasia anular focal, un adenoma, o será un hepatocarcinoma en un hígado sano, ¿verdad? Esta es una femenina de 44 años con hepatomegalia dolorosa y una alfa-fetoproteína normal. Vean ustedes, esta es la presentación más frecuente de un adenoma roto. Entonces, bueno, no roto, no, perdón, sangrante. El adenoma es esto que casi no se reconoce, está disecado por la sangre ahí que está sangrando y la sangre se mete y se contiene por la cápsula. Uno ve ahí la comunicación donde está el sangrado intrahepático, donde se mete bajo de la cápsula. Si eso se rompe, pues obviamente hace un hemoperitoneo, hace una emergencia, ¿verdad? Entonces a veces cuesta reconocer el adenoma, ahí lo ve uno en la fase arterial, más o menos ahí se ve como algo más brillante, ese es el adenoma que está sangrando, ¿verdad? Entonces, usted tiene una paciente joven que toma anticonceptivos y que tiene sangrado, este tipo de colección subcapsular, eso es un adenoma, póngale la firma. Sin embargo, como les digo, a veces son traicioneros, esta paciente no toma anticonceptivos, si mal no recuerdo, y al final salió un hepatocarcinoma bien diferenciado, que también puede sangrar. Entonces vean ustedes que algunas veces los adenomas, bueno, algunas veces no, los adenomas son de poca confianza, ¿verdad? ¿Okay? Bueno, eso era básicamente lo que les tenía. Tenía unos casos para enseñarles, pero ya es muy tarde, así que los vemos la próxima, o si no, vamos a tener que hacer otra más. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Listos todos? Nada, ninguna pregunta. Nos fuimos entonces. Sí, todo listo, bueno. Gracias, ¿Alguna doctor. pregunta? Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.